la perforación rotatoria se necesita algún tipo de fluido de perforación. A medida que la barrena corta ripios, se necesita el fluido de perforación para acarrearlos y levantarlos hacia la parte de arriba del hoyo hasta la superficie para ser desechados. Como se ve en los tanques, el fluido de perforación utilizado comúnmente es un líquido y se denomina lodo. Pero no todos los fluidos de perforación son líquidos. Mire el polvo que se ve atrás a la izquierda. El polvo indica que en esta instalación se está utilizando aire o gas como fluido de perforación. Aquí un fluido de perforación, el cual es una mezcla de líquido y gas denominada niebla, está saliendo por la línea de descarga de una instalación. La espuma y los lodos aireados son otras de las mezclas gaseosas utilizadas. Por lo tanto, existen tres clases básicas de fluidos de perforación: los lodos a base de agua, los lodos a base de aceite, ambos de los cuales son líquidos, como el lodo que se demuestra acá, y los fluidos gaseosos tales como el aire, el gas, la niebla, la espuma y los lodos aireados. En vista de que la mayoría de los fluidos usados para la perforación rotatoria son lodos a base de agua, concentrémonos en ellos. Los lodos a base de agua consisten de tres partes, o fases, como prefieren llamarlas los ingenieros del lodo. Primero está la fase de agua, segundo está la fase de los sólidos activos, y tercero está la fase de los sólidos inertes o inactivos. ¿Cuál es el significado de activo e inerte? Que un sólido sea activo significa que responde o reacciona cuando entra en contacto con una sustancia química. Aquí, por ejemplo, se ha colocado arcilla de bentonita, un sólido activo, en un vaso con agua, que por lo demás es una sustancia química. La bentonita ha reaccionado con el agua hasta formar un líquido espeso y viscoso. La bentonita también reacciona con otras sustancias químicas. Que un sólido sea inerte significa que no reacciona con los agentes químicos. Aquí la baritina, que es un sólido inerte, solo se asienta al fondo del vaso y no reacciona. La baritina tampoco reacciona con otros agentes químicos. Cuando se mezclan en agua sólidos de arcilla activos con sólidos inactivos, se forma un lodo a base de agua básico. El lodo es un fluido especial, denominado suspensión, que tiene una cantidad de propiedades interesantes. Por ejemplo, debido a que el lodo de perforación es una suspensión, los sólidos activos e inertes se dispersan en el agua y no se asientan aun cuando el lodo se encuentra inmóvil. No confunda una suspensión con una solución. Para demostrarle lo que es una solución, aquí se le está agregando sal de mesa al agua y revolviendo hasta que se disuelva completamente en el agua. Cuando la solución salina es vertida a través de un embudo cubierto con un filtro de papel, una mirada al filtro de papel muestra que no se retuvo nada de sal. No hay rastros de sal en el papel, pues se encuentra todavía disuelta en el agua. En cambio, mire este filtro de papel. El depósito de color canela está formado por sólidos del lodo de perforación retenidos por el filtro. Por lo tanto, en una suspensión los sólidos no se disuelven en el líquido. Son de mayor tamaño y pueden ser retenidos por el filtro.
Pero en una solución los sólidos sí se disuelven y no pueden ser retenidos por el filtro. Otra propiedad interesante del lodo de perforación es que es más denso, o sea, pesa más que el agua. Con solo agregarle arcilla al agua, podemos aumentarle el peso. En realidad, la arcilla es aproximadamente 2,5 veces más pesada que un volumen igual de agua. Además, la viscosidad o resistencia al flujo aumenta cuando se le agregan sólidos de arcilla activos al agua. El líquido viscoso es capaz de acarrear los ripios fuera del hoyo y de soportar a la baritina. También se obtiene fuerza del gel. Por ejemplo, como se ve a la izquierda, cuando el lodo no está circulando, tal como en ocasiones en que se está haciendo una conexión, el lodo se solidifica temporalmente. Es decir, se vuelve gelatinoso, impidiendo que los ripios de mayor tamaño se asienten. Pero como se muestra a la derecha, cuando se bombea el lodo, este se licúa y es capaz de circular nuevamente. Finalmente, se logra control de filtración agregando sólidos activos al agua. Por control de filtración se entiende que la pérdida de agua desde el lodo hacia una formación permeable es disminuida. Los sólidos forman una costra en las paredes del hoyo, impidiendo que la mayoría del agua, o filtrado, penetre en la formación. Resumiendo lo dicho hasta ahora, existen 3 tipos básicos de fluido de perforación: los lodos a base de agua, los lodos a base de aceite y los fluidos gaseosos tales como el aire, el gas y la niebla. Además, un lodo a base de agua está compuesto de 3 partes o fases: agua, sólidos activos como la bentonita y sólidos inertes como la baritina. Finalmente, los sólidos activos reaccionan con el agua para formar una suspensión. Los sólidos activos generan viscosidad, añaden peso al lodo, dan fortaleza del gel al lodo y fomentan propiedades de control de filtración. Si hay manuales de ejercicio disponibles, pare el cartucho audio-magnetofónico y complete el primer ejercicio. Cuando termine el ejercicio, siga con la segunda parte del programa. Mientras miramos cómo un encuellador le agrega agua al lodo, hablaremos sobre la fase de agua en detalle. El tipo de agua empleado afecta la forma en que reaccionarán los sólidos activos. Por lo tanto, el agua afecta a la viscosidad, la fortaleza del gel y las propiedades de filtración del lodo. El agua dulce, como el agua que bebemos, se emplea a menudo en los lodos. Contiene muy poco o casi nada de sal y poco o casi nada de sustancias tales como el calcio o el magnesio. El agua dulce pesa 8.34 libras por galón, 62.4 libras por pie cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. Otro tipo de agua que se utiliza en los lodos es el agua dura. El agua dura contiene calcio, abreviado Ca, y magnesio, abreviado Mg, en solución. El agua dura pesa lo mismo que el agua dulce, 8.34 libras por galón, 62.4 libras por pie cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. A propósito, el agua dura puede ablandarse agregándole agentes químicos tales como el carbonato de sodio, el fosfato o la soda cáustica. En las instalaciones de costa afuera se utiliza agua de mar para mezclar el lodo. El agua de mar pesa como 8.5 libras por galón, 64 libras por pie cúbico o 1030 kilogramos por metro cúbico, y contiene muchas sustancias en solución, tales como sodio, cloro, magnesio, potasio y sulfatos. El agua salada hecha con cloruro de sodio, abreviado NaCl, es otro tipo de agua de mezcla y tratamiento del lodo. La cantidad de sal disuelta en el agua
puede llegar hasta 260.000 partes por millón. Con esta cantidad de sal, la solución se saturará a temperatura ambiental, lo cual significa que a esta temperatura no puede disolverse más sal en el agua. El agua salada saturada pesa alrededor de 10 libras por galón, 74.8 libras por pie cúbico o 1.200 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuántas veces ha visto usted agregar arcilla de bentonita al lodo? Quizás no lo sepa, pero esta arcilla está compuesta de sólidos activos, sólidos que reaccionan con el agua para darle viscosidad, fortaleza del gel y control sobre la pérdida de fluido. Por supuesto que existen otros sólidos activos en el lodo aparte de la bentonita. Por ejemplo, algunas de las arcillas y los esquistos perforados son también materiales activos. Penetran el lodo y pasan a formar parte del sistema del lodo, a menos que sean lo suficientemente grandes como para ser removidos en la superficie. Para ver cómo los sólidos activos se comportan en el agua, mire esta partícula de arcilla de bentonita, cuyo tamaño ha sido magnificado considerablemente. La partícula es plana en forma de lámina y tiene 3 capas. Las 2 capas exteriores son de una sustancia llamada sílice, y la capa intermedia es de alúmina. La partícula entera es de carga negativa. Esta partícula de arcilla se comporta en forma muy similar al polo negativo de un imán. Es decir, la partícula atrae cualquier elemento de carga positiva. El catión es un elemento de carga positiva, por lo que la partícula atrae a los cationes hacia las superficies de sílice. Los cationes atraídos hacia la partícula de arcilla pueden ser de sodio, abreviado Na, como se muestra a la izquierda, o pueden ser de calcio, abreviado Ca, como se ve a la derecha. Si los cationes son predominantemente de calcio, entonces la arcilla se llama arcilla de calcio. Las partículas de arcilla se encuentran apiladas, una encima de la otra, como una baraja de naipes. Cada naipe representa una partícula de arcilla consistente en 3 capas, con cationes ubicados sobre o cerca de la cara del naipe. Cuando las partículas de arcilla se agregan al agua, éstas se separan. Cada partícula es envuelta por una funda de agua. Si la arcilla es de sodio, cada lámina estará envuelta por una funda de agua de gran tamaño o espesor. Pero si la arcilla es de calcio, la funda alrededor de cada lámina será de menor tamaño o espesor. La arcilla de calcio no acepta o no absorbe tanta agua como la arcilla de sodio. Por consiguiente, se necesitará una mayor cantidad de arcilla de calcio que de sodio para lograr una viscosidad equivalente, casi 4 veces la cantidad. En efecto, esto es lo que se ve. A la izquierda hay un trozo de arcilla de sodio, bentonita cruda. En el vaso a la derecha se puede observar lo que sucede cuando la arcilla es colocada en el agua. La arcilla se hidrata, es decir, acepta o absorbe tanta agua que se expande alrededor de 8 veces su tamaño original. En cambio, si la arcilla es de calcio, montmorillonita de calcio, la hidratación no es tanta. La arcilla de calcio solo se hincha de 2 a 3 veces su tamaño original. Por consiguiente, la arcilla de calcio no genera tanta viscosidad como la arcilla de sodio. Esta es una partícula de bentonita, o arcilla de sodio, observada a través de un microscopio que la ha magnificado 35.000 veces. Es plana, como una placa, y parece una baraja de naipes desplegada como un abanico. Su forma tan plana, agregada al hecho que las partículas son muy pequeñas, hacen que la bentonita sea buena para controlar la filtración.
Las partículas planas de bentonita, como se ven en el área magnificada en el círculo, se amontonan en las paredes del hoyo, en una forma similar a las tejas de un techo, impidiendo así que la fase de agua del lodo se escape hacia la formación. La arcilla de calcio no tiene la misma capacidad para controlar la filtración. Su estructura y su tamaño son distintos al de la bentonita de sodio. Otro factor es que la arcilla de sodio, o bentonita, reacciona en forma diferente cuando se le coloca en agua dulce que cuando se le coloca en agua salada. Al cabo de 72 horas, el trozo de bentonita en agua dulce se ha hidratado e hinchado como se anticipó. Pero el trozo sumergido en agua salada no se ha hidratado mucho. Los ingenieros del lodo le llaman a esto inhibición, es decir, el agua salada retarda o inhibe la capacidad de la bentonita para hidratarse. Como resultado, la viscosidad de la bentonita y la suspensión en agua salada es bastante menor que la de la bentonita y la suspensión en agua dulce. Por lo tanto, las arcillas de agua dulce, como la bentonita, no se agregan directamente al agua salada para aumentar la viscosidad. Sin embargo, la bentonita sí puede utilizarse para generar viscosidad en el agua salada. Aquí se está agregando bentonita en polvo al agua dulce y permitiendo que se hidrate. Luego, la lechada prehidratada de bentonita en agua dulce se agrega al agua salada para así lograr viscosidad. Por lo tanto, si fuese necesario, se podrá generar viscosidad en agua salada con arcilla de agua dulce, prehidratando la arcilla en agua dulce. La presencia de calcio en el agua también inhibe la hidratación de la bentonita. En el vaso de la izquierda hay cloruro de calcio disuelto en agua, y en el vaso de la derecha hay sulfato de calcio, o yeso, disuelto en agua. Si se coloca un trozo de bentonita en un vaso con calcio disuelto, al cabo de 36 horas la bentonita no se habrá hidratado mucho. El hecho que el calcio inhibe la hidratación de la bentonita es a veces ventajoso. Como por ejemplo cuando se perfora esquisto conteniendo diversos tipos de arcilla. No es conveniente que estos sólidos perforados se hidraten, porque producen efectos adversos a la estabilidad del hoyo y a las propiedades del lodo. Los lodos tratados con calcio evitan que los sólidos se hidraten demasiado. Si usted ha estado en instalaciones donde se utilizan lodos a base de agua salada, probablemente ha visto la arcilla a base de agua salada o atapulguita. La atapulguita se usa para generar viscosidad en agua salada en vista que la bentonita no se hidrata suficientemente en ella. Lo interesante es que la atapulguita tampoco se hidrata en el agua salada. La atapulguita en este vaso de agua salada se ha depositado en el fondo sin hidratarse. Entonces, ¿cómo genera viscosidad la atapulguita? Bueno, la respuesta es que la atapulguita aumenta la viscosidad por un efecto de acción cortante. Las partículas de atapulguita deben ser agitadas vigorosamente en el agua salada, para que las partículas se adhieran unas a otras, formando una estructura similar a un montón de malezas o a un pajar. Una foto tomada a través de un microscopio muestra la forma espinuda de la atapulguita. Debido a su forma, la atapulguita no provee mayor control de filtración. No posee partículas convenientemente planas para que se amontonen sobre las paredes del hoyo. Por lo tanto, en el caso de los lodos de atapulguita, la pérdida de fluido se controla agregando almidón, como se está haciendo aquí, o celulosa al sistema del lodo. Ahora hablemos acerca de los sólidos inertes.
Inerte significa que los sólidos son químicamente inactivos. No se hidratan o responden ante un tratamiento químico. La baritina que se agregó aquí se ha asentado debido a esto. El sólido inerte de uso más frecuente es la baritina, como la que el encuellador está agregando en este caso. Se utiliza para aumentar el peso o la densidad de los lodos. A veces también se utiliza el carbonato de calcio o el carbonato de hierro. También se encuentran sólidos inertes perforados en el lodo. A medida que la barrena penetra la arenisca, la dolomita y la piedra caliza, estos sólidos pasan a formar parte del lodo. Pero principalmente estamos interesados en la baritina. La baritina es pesada. Un galón de agua pesa alrededor de 8.3 libras, pero un galón de baritina pesa alrededor de 35 libras, o sea, es 4.2 veces más pesada que el agua. Si usted está acostumbrado a medir en libras por pie cúbico, un pie cúbico de agua pesa alrededor de 62.4 libras, y un pie cúbico de baritina pesa 262 libras. En el Sistema Métrico Internacional, SI, un metro cúbico de agua pesa 1000 kilogramos, y un metro cúbico de baritina pesa 4200 kilogramos. Pero no importa en qué forma se pese, la baritina es pesada y por esta razón se usa para aumentar el peso de los lodos. De hecho, se pueden obtener lodos que pesan hasta 22 libras por galón, 165 libras por pie cúbico o 2.630 kilogramos por metro cúbico. Para resumir esta sección, primero hablamos acerca de la fase líquida de un lodo a base de agua. Y vimos que el agua dulce, el agua dura, el agua de mar y el agua salada se utilizan para mezclar el lodo. Luego discutimos los sólidos activos y vimos que la bentonita se hincha o se hidrata en el agua dulce para fomentar viscosidad, fortaleza del gel y propiedades de filtración. Además, las arcillas de sodio o bentonita se hidratan más que las arcillas de calcio o montmorillonita de calcio, y las arcillas de sodio no se hidratan mayormente en agua salada. También el agua con calcio retarda o inhibe la hidratación de la arcilla. Por consiguiente, la arcilla de Atapulguita se utiliza para generar viscosidad en lodos de agua salada, pero el control de filtración debe obtenerse agregando almidón o celulosa. Finalmente, los sólidos inertes contienen baritina, la cual se usa para aumentar el peso o la densidad del lodo de perforación. Si hay manuales de ejercicio disponibles, pare el cartucho audiomagnetofónico y complete el segundo ejercicio. Luego de completar el ejercicio, siga con la tercera parte del programa. Ahora hablemos acerca de algunos de los aspectos generales de los lodos a base de agua. Básicamente existen dos tipos de lodos a base de agua: los lodos de agua salada y los lodos de agua dulce. Un lodo de agua salada es aquel que tiene una o más clases de sales distintas disueltas en su fase acuosa. Algunas de ellas son el cloruro de sodio, sal de mesa, el cloruro de calcio, el cloruro de potasio y el agua de mar, la cual tiene varias sales distintas en ella. Todos los lodos de agua salada son inhibidores. Su fase acuosa tiene algunos agentes químicos que retardan la hidratación de cualquier arcilla o esquisto que llegue a perforarse. Para reducir la pérdida de agua, se agrega una celulosa, tal como el CMC, o un almidón, a los lodos de agua salada. Las celulosas o los almidones
se utilizan debido a que la bentonita no se hidrata mayormente en el agua salada. Cuando se encuentran presentes concentraciones altas de sales, una celulosa polianiónica es especialmente útil. El lignosulfonato de cromo, denominado Spersin por este fabricante, es un buen agente químico para reducir la viscosidad en un lodo de agua salada. La corrosión puede crear problemas cuando se utilizan lodos de agua salada. Se sabe lo que el agua salada le hace al acero expuesto al aire. Esto puede evitarse agregando un agente que remueva oxígeno del lodo, tal como el sulfito sódico. Los lodos de agua salada son buenos cuando se perfora una formación salina. Debido a la salinidad del lodo, este no disolverá la formación, permitiendo así la perforación de un hoyo de diámetro cercano a lo especificado. Los lodos de agua salada se utilizan a menudo en las instalaciones de costa afuera. Debido a que la instalación se halla rodeada de una gran cantidad de agua de mar que es salada, resulta económico y conveniente usarla como agua de mezcla y de tratamiento para el lodo. Ahora hablemos de los lodos de agua dulce. Los lodos de agua dulce se subdividen en tres categorías: aquellos con poco o sin tratamiento químico, aquellos que han sido tratados químicamente pero que no tienen compuestos de calcio, y aquellos que han sido tratados químicamente que sí tienen compuestos de calcio. Los únicos lodos de agua dulce que no han sido tratados químicamente son el lodo para iniciar y los lodos naturales. Como se ve a la izquierda, el lodo para iniciar puede tener agregado bentonita, pero eso es todo. Como se ve a la derecha, un lodo natural se forma haciendo circular agua dulce solamente. Las formaciones perforadas van agregando sólidos al agua dulce y, presto, se obtiene un lodo natural. A medida que se avanza en la perforación, el lodo natural tiende a volverse espeso y viscoso, y las propiedades de filtración se empobrecen. Es necesario tratarlo. Un tratamiento simple consiste en agregarle fosfato al sistema de lodo. El fosfato adelgaza al lodo manteniendo el nivel de viscosidad bajo. Sin embargo, el fosfato deja de realizar un buen trabajo a medida que sube la temperatura debido a la profundidad. Por lo tanto, puede usarse otro agente químico, como el producto de lignito que el encuellador está agregando a la tolva de alimentación en esta instalación. El lignito, el lignosulfonato y el quebracho son buenos adelgazadores a temperaturas relativamente elevadas. Pero cualquiera que sea el agente químico utilizado como adelgazador, el infalible recurso, la bentonita, es agregado para obtener control de filtración. Un problema que existe con el fosfato y los lodos de lignosulfonato es que se contaminan cuando se perfora el cemento, la anhidrita o yeso y la sal. Además, los sólidos de la arcilla perforados se hidratan, causando problemas. Por lo tanto, puede ser necesario utilizar un lodo inhibidor. Los lodos tratados con calcio son lodos inhibidos. Existen tres compuestos de calcio para el uso en los lodos de calcio: el hidróxido de calcio, el sulfato de calcio y el cloruro de calcio. El lodo de hidróxido de calcio se denomina lodo de cal. El lodo de sulfato de calcio se llama lodo de yeso. Y el lodo de cloruro de calcio se llama simplemente lodo de cloruro de calcio. Los lodos de calcio tienen varias ventajas sobre los otros tipos de lodos de agua dulce. Debido a que inhiben la hidratación, los lodos de calcio pueden tener pesos muy altos, mientras que mantienen la viscosidad y la fortaleza del gel bajas. Además, pueden tolerar alguna contaminación de cemento, sal, anhidrita o sólidos perforados.
El problema más serio con el lodo de calcio es que se solidifica a temperaturas elevadas. Este problema es de mayor severidad en el caso del lodo de cal, pero tanto el lodo de yeso como el lodo de cloruro de calcio también se solidifican. Para sobreponerse al problema de la solidificación, se utilizan los lodos de lignosulfonato de cromo. Aquí el encuellador está agregando un lignosulfonato que se conoce con el nombre de spersin. Los lodos de lignosulfonato son lodos inhibidos y ofrecen ventajas que no tienen los lodos de calcio. Por ejemplo, los lodos de lignosulfonato tienen una mayor tolerancia a la contaminación de sal, a las temperaturas elevadas y a la contaminación de calcio. Además, tienen la ventaja de no necesitar agentes de control de filtración de origen orgánico para el control de las pérdidas de agua. Los auténticos lodos de lignosulfonato contienen varias libras o kilogramos de lignosulfonato de cromo por barril, por lo menos 10 libras o 4.5 kilogramos de lignosulfonato por barril de lodo. Debido a que los lodos de lignosulfonato son fáciles de preparar y mantener, estos son ampliamente usados. Pero los lodos de lignosulfonato sí tienen limitaciones. La estabilidad del lodo disminuye a medida que aumenta la temperatura, y por sobre los 400 grados Fahrenheit o 204 grados centígrados, el lignosulfonato se degrada. La mantención de las propiedades deseadas en el lodo comienza a ser problemática. Frecuentemente se utiliza agua clara, como el agua salada saturada o salmuera que se ven en estas fosas. A menudo también se utilizan lodos con bajo contenido de sólidos. Estos lodos contienen menos de un 5% de su volumen en sólidos. El agua clara o los lodos de bajo contenido sólido proporcionan regímenes de penetración relativamente altos. En otras palabras, la perforación puede progresar más rápidamente. En vista de que el agua recoge sólidos durante la perforación, es necesario tener grandes tanques de asentamiento, donde los sólidos pueden depositarse. También puede que sea necesario agregar un agente químico denominado floculante. El floculante hace que los sólidos del lodo se junten o floculen para depositarse debido a su gran tamaño. Los lodos de bajo contenido sólido se utilizan cuando el agua pura no tiene por sí sola la capacidad de mantener el hoyo despejado de sólidos, o cuando se necesita control de filtración. La bentonita, la atapulguita, los polímeros y algún viscosificador pueden ser agregados en pequeñas cantidades para mantener las propiedades deseables. Una zaranda vibratoria de malla fina retendrá los sólidos del lodo a medida que progresa la perforación y un desarenador más un desaluvianador removerán aún más sólidos. El desarenador retendrá los sólidos de tamaño mayor dejados por la zaranda vibratoria, y el desaluvianador removerá las partículas de tamaño aún menor. En resumen, en esta última sección vimos que existen dos categorías generales de lodos a base de agua: los lodos de agua salada y los lodos de agua dulce. También notamos que todos los lodos de agua salada son inhibidores, es decir, retardan la hidratación de las arcillas y esquistos y son utilizados para perforar zonas salinas. Además, vimos que los lodos de agua salada se adelgazan agregándoles lignosulfonato y que la corrosión puede minimarse usando un agente que remueva el oxígeno. También vimos que los lodos de agua dulce se subdividen en tres clases: aquellos con poco o sin tratamiento químico, aquellos que han sido tratados químicamente pero que no tienen compuestos de calcio, y aquellos que han sido tratados químicamente que sí tienen compuestos de calcio. Notamos también que el fosfato,
el lignosulfonato, el lignito, el quebracho, la bentonita y los compuestos de calcio son algunos de los agentes químicos utilizados en el tratamiento del lodo. Luego mencionamos algo sobre el agua clara y los lodos de bajo contenido sólido. Y dijimos que con los lodos de agua clara se utilizan floculantes y tanques de asentamiento grandes. Finalmente, notamos que con los lodos de bajo contenido sólido se utilizan zarandas vibratorias de malla fina, desarenadores y desaluvianadores con el propósito de mantener la cantidad de sólidos en el lodo baja. No importa cuál sea el tipo de lodo a base de agua que haya en los tanques, este debe seleccionarse para que llegue al fondo en forma segura y económica. Además, debe ser capaz de mantener al mismo tiempo la estabilidad del hoyo y la estabilidad del lodo a medida que la barrena penetra la formación. Si hay manuales de ejercicio disponibles, complete el tercer ejercicio.